Existen algunos documentos que aseguran que ya en el siglo III a.C. existían en China puentes colgantes que permitían salvar luces de incluso 50 metros. Tened en cuenta que para esa época construir puentes de esa longitud era todo un reto y me atrevería a decir que incluso una osadía. Lo que sí que es cierto es que estos puentes estaban concebidos para soportar cargas modestas. Sin embargo, con estos antecedentes, ¿no resulta extraño que en la actualidad los puentes con mayores luces del mundo estén construidos con la tipología de puente colgante? Permitidme comenzar con un chiste de humor gráfico en inglés para ingenieros. Aquí aparece un funcionario que parece estar un poco asustado ante lo que está viendo y le replica al ingeniero que fue contratado para construir un puente colgante, que en inglés se dice suspension bridge. Cuando en la segunda viñeta vemos el puente, a mí también se me ponen los pelos como escarpias. El funcionario sigue asustado porque piensa que aquello puede colapsar en cualquier minuto y que, claro, es insatisfactorio. Entonces el ingeniero, algo confuso, le dice: ¿cómo que insatisfactorio? ¿Es que no lo sientes? Y dice el otro: ¿qué? Dice: el suspense. Lo que ocurre aquí es que el personaje del chiste no construyó un suspension bridge o un puente colgante, sino que lo que quiso es construir un puente para provocar suspense, es decir, el suspense o la expectación que se crea ante la expectativa de que el puente colapse en cualquier instante, cuando hay vehículos circulando, claro. Sin embargo, en este vídeo veremos que esa expectativa no es tal, porque un puente construido como el de la segunda viñeta no crea suspense, lo que crea es seguridad, pero de que va a colapsar, incluso antes de que esté terminado. Aquí os presento el que probablemente es el puente colgante más reconocible y carismático del mundo, el Golden Gate Bridge, que está en San Francisco, y que fue construido en los años 30 del siglo pasado. Además, ha sido durante muchos años récord mundial de luz con 1280 metros en su vano principal. Luego entraremos con algo más de detalle en los criterios de diseño, pero vamos a enumerar los elementos principales y a tratar de entender su funcionamiento. El primer elemento que nombraré es el que es común a todos los puentes, evidentemente, el tablero. El tablero está apoyado en sus extremos en los estribos. Lo que sucede es que en la foto no se aprecian bien, pero lo que sí se aprecia es el escaso canto con el que se diseña el tablero en relación con la luz principal del puente. Los siguientes elementos son los pilonos. Al igual que en el caso de los puentes atirantados, los pilonos deben levantarse por encima del tablero y deberán de ser lo suficientemente resistentes como para soportar las cargas que éste le transmita. ¿Y cómo se transmiten las cargas del tablero a los pilonos? Pues por medio de unos cables de acero que se llaman péndolas y que están ancladas por un lado al tablero y por el otro a un cable más grueso que se denomina cable principal. Estos cables principales van de cabeza a cabeza del pilono y normalmente se anclan al terreno en lo que se denomina muertos de anclaje. Ahora se entiende mejor el por qué se denominan puentes colgantes, y es que el tablero está colgado o suspendido del cable principal mediante las péndolas. Entonces, si comparamos este puente con el del chiste, entenderemos la angustia del funcionario. Efectivamente, le falta el cable principal y las péndolas, con lo que el tablero está apoyado solamente en los pilonos, y como tiene una luz muy grande y un canto muy pequeño, no podría aguantar ni siquiera su propio peso antes de romperse. Bien, los puentes colgantes suelen diseñarse simétricos respecto del centro del vano principal, y además con dos pilonos. Sin embargo, hay casos como el puente sobre el río Vinalopó en Elche,
en el que el puente colgante es asimétrico y con un solo pilono. En todo caso, atendiendo a la asimetría, se pueden diseñar puentes con relaciones de luces de los dos vanos adyacentes al pilono que varían entre 0, como en el puente de la imagen superior, y 1 medio, como en el puente de la imagen inferior. Como en el caso de los puentes atirantados, los pilonos se pueden diseñar de diversas formas, todas con ventajas e inconvenientes que no vamos a analizar aquí. Por ejemplo, podemos analizar pilonos muy robustos, como en el de la primera imagen, pilonos con dos fustes esbeltos, uno para cada cable principal, como en la segunda, o con un único fuste central, donde se unen los dos cables principales, como en el caso de la tercera imagen. Y ahora, ¿cómo influye la altura del pilono en la relación con la luz principal del puente? Fijaros, la carga distribuida que actúa sobre el tablero se transfiere mediante las péndolas al cable principal, que las pasa a los pilonos, generando unas fuerzas horizontales en la cabeza del pilono. Esta fuerza horizontal depende de la altura del pilono. Cuanto mayor altura tenga, menor fuerza horizontal. Por ello, para contrarrestar esta fuerza horizontal, al igual que pasaba en los atirantados, necesitaremos un cable de retenida que las contrarreste, para conseguir que el pilono esté sometido únicamente a una fuerza de compresión frente a cargas permanentes, igual que los atirantados. A la izquierda tenéis unos detalles de cómo se anclan las péndolas al tablero. A la derecha se pueden apreciar cómo se unen estas péndolas al cable principal. Cable principal que no es un único cable, sino que está compuesto por muchísimos cables más finos. En concreto, aquí tenéis una sección del cable principal del Golden Gate Bridge, con un cartel donde se pueden extraer cifras como por ejemplo que su diámetro es 92,4 centímetros o que cada cable principal tiene la friolera de 27.572 cables más pequeños. En cuanto al canto del tablero, fijaros que son puentes mucho más esbeltos, que incluso pueden llegar a relaciones canto-luz de hasta 1 partido por 350. Esto es así, puesto que si la separación entre las péndolas es pequeña, la inercia necesaria y por tanto el canto del tablero puede ser pequeño. Recordad que las péndolas sustituyen en cierto sentido a los apoyos que tendría el puente si fuera de tipología convencional, con pilas. Esto es una gran ventaja, pues disminuye el peso propio de la estructura y permite salvar grandes luces. El problema es que esto genera ciertos problemas aerodinámicos que pueden desencadenar en desastres como por ejemplo el del puente de Tacoma Narrows en Estados Unidos. Y aquí os presento el gran puente del estrecho Akashi Kaikyo en China. Tiene actualmente el récord mundial de luz con un vano principal de 1990 metros de longitud. El canto del puente es de 7,5 metros, lo que supone una relación canto-luz de 1:265. Fijaros que este tipo de puentes ha de diseñarse con dos planos de péndolas, por lo que lo habitual es que el tablero esté compuesto por dos vigas longitudinales de flexión dispuestas en los extremos de la sección y de tal manera que estas vigas longitudinales se unan por riostras transversales que constituyen el soporte de la losa del tablero. Estas vigas de paso sirven para rigidizar los puntos de anclaje de las péndolas con el tablero. Por otro lado, para mejorar el comportamiento frente a cargas transversales, por ejemplo de viento, estas vigas longitudinales de flexión suelen diseñarse con celosías que normalmente son de tipo Warren con montantes intercalados, como en el caso del puente de la imagen. Aquí tenéis otro ejemplo de un puente colgante, en este caso en Alemania, donde la sección es parecida, pero el arriostramiento inferior se realiza con cruces de San Andrés. Y esto es lo que os quería contar acerca de los puentes colgantes,
Pero antes de terminar, me gustaría enseñaros un par de ejemplos de película de ciencia ficción donde aparecen puentes colgantes y donde no se han preocupado por mantener el rigor estructural al representar el puente. La primera película que os quiero comentar es El amanecer del planeta de los simios del año 2014. Aquí tenéis el póster de la peli, donde se puede apreciar al fondo el Golden Gate Bridge de San Francisco, que está en llamas. Os recuerdo que esta es una peli que fue nominada como mejor película de efectos visuales para los Oscars de Hollywood. Vamos a ver esto un poco más de cerca. Como se ve, el tablero del puente está seccionado y con él las péndolas y el cable principal. Estructuralmente esto no es posible, porque si los cables principales se rompen, no hay nada que pueda sujetar el tablero y por tanto colapsaría. Por tanto es imposible que el puente quedara en esa forma ni tan solo por unos segundos suficientes para tomar la fotografía. La segunda película que os quiero comentar es Godzilla, también del año 2014. En este caso vamos a ver un vídeo con una escena de la peli. Nuevamente nos encontramos con el pobre Golden Gate Bridge de San Francisco, al que cinematográficamente hablando le han hecho de todo, por cierto. Como veis, el ejército estadounidense toma el puente, teniendo cuidado, como siempre, de no romper nada, y están esperando a que aparezca ese monstruo marino prehistórico que es Godzilla. Como saben que va a llegar por el agua, ahí está también un gran número de buques de la marina, y efectivamente, ahí está, aparece. Y cuando aparece es necesario eliminarlo a toda costa con toda la artillería disponible, misiles incluidos. Cuidado que hay gente en el puente. Y cuando ésta ve el panorama decide huir de ahí. Pero claro, cuando disparan misiles a un monstruo marino puede haber daños colaterales, como por ejemplo un misil que se escapa y impacte sobre uno de los cables principales del puente y lo rompa. Fijaros, las péndolas deberían de romperse, el tablero inclinarse y todo el mundo ir a las frías aguas de la bahía de San Francisco como poco. Pero el tablero parece quedarse intacto. Cuando nuestro amiguito por fin se pone en pie, agarra con su patita el otro cable principal y empieza a tratar de balancear el puente. Pero parece que no lo consigue porque el tablero sigue sin moverse. Pero no acaba ahí la cosa, porque el malherido Godzilla parece atravesar el puente de lado a lado y ahí sigue, se mantiene en pie a pesar de todo, cosa que sería del todo imposible. Bien, estos son solo dos ejemplos de cómo superproducciones de Hollywood cometen errores y cómo podemos divertirnos con ellas sabiendo un poquito de ingeniería civil. Ahora sí es todo, nos vemos en el siguiente vídeo donde descubriremos la última tipología de puentes para salvar grandes luces y que vamos a ver en este curso. Son los puentes arco. Hasta entonces, adiós.